tenemos un Zoom, es decir, pueden meterse a las redes sociales de los 40 en este momento, ya sea Facebook, ya sea YouTube, en Instagram, en donde sea, y pueden ver a Alexita Garza haciendo un paso de baile que ni Madonna en Vogue se atrevió a tanto, claro que sí. Jamás. Estoy contenta. No sé si el señor Facu Facundo ya está conectado, aparentemente no, pero quien sí está ya conectada es nuestra invitada del día de hoy, Mujeres Chingonas, porque sigue siendo marzo. Seguimos hablando de mujeres que la rompen en nuestro país, como Mireya Mendoza, a la que saludamos con mucho gusto. Buenos días, Mireya, ¿cómo estás? Buenos días, yo muy bien, aquí desmañanadita con ustedes. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Espérame, estoy teniendo un conflicto. Estoy teniendo un conflicto. ¿Qué? Porque es que escucho a Mireya y escucho a muchas personas al mismo tiempo y no sé qué hacer. Ay, yo nomás escucho a Mireya, fíjate. Yo lo escucho perfecto. No, escucho a Mireya y escucho a personajes de la tele que he visto. Entendí. Y entonces no sé si tengo esquizofrenia o qué demonios. Mira, ¿cómo le haces? Mira, primero que nada quiero mencionarlo. Nació ganando esta mujer y es chingona de nacimiento porque pues es paisana. Monterrey, Nuevo León, si no me equivoco. Ahora mira arriba. Sí. Ya con arriba esto es como... Venga, lo que sigue, vamos por más. Pero es actriz de doblaje, eres muchísimas cosas. Mira, platícale a la gente que a lo mejor no te conoce o no sabe que te conoce, porque te ha escuchado, pero no sabe que eres tú. Pues están cañones. Pues mira, la verdad es que empecé muy chiquita, desde muy niña me metieron a cantar, a hacer... Sobre todo la música es algo que me gustó muchísimo y de ahí pues me fui de filo. Cuando crecí descubrí el doblaje, fue una locura, así amor a primera oída, literalmente. Y de ahí pues para el real ya llevo aquí 22 años en esta industria, entre pues, todo lo que esté relacionado con la voz. Más que decir que soy actriz de doblaje, yo me gusta pensar como una persona que esté especializada en su voz. Me gusta cantar, me gusta interpretar, me gusta hacer locución comercial, principalmente es lo que yo hago. Y ahora pues me he clavado mucho también en la traducción y en la dirección de contenido para Estados Unidos. Y pues dentro de las voces pues me ha tocado de todo, desde la mujer número 48 ahí en un estadio hasta... Son los mejores papeles esos, ¿no? Los de, llegas y ¿qué tengo que hacer? Gritas. Exacto. Pide chela. Gracias, Mireya. Listo. Cheque, gracias. ¿Sabes qué? Me ha tocado hacer mudos. Me ha tocado hacer personajes mudos. ¿Cómo haces un mudo en doblaje? Pues es que en realidad... Sí, o sea, es que aunque hay personas que son mudas, hay sonidos y articulan palabras. Muchas veces no es que no funcione el aparato, sino que lo que está no hay como mucha conexión, entonces no pueden emitir todos los sonidos. Entonces sí me ha tocado grabar incluso personajes mudos, es una locura. Y por ejemplo también me tocó, dime. No, te iba a decir que si nos podías ayudar para identificarte con algunos personajes, porque a mí sí me pasó con uno en lo particular de una serie que me gusta mucho y que la utilizamos aquí de chiste, como no lo digo yo, lo dice la ciencia. Sí. Y tú participas en esa serie, ¿no? Entonces ahí fue mi shock, pero ayúdanos con algunos personajes que has hecho para que la gente que nos está escuchando primero te identifique, pero luego los que nos están viendo a través de todas las redes sociales, como que hagan, ay, güey, esa es Mireya, o sea, esta cara es... A ver. Órale. Pues digo, para las personas que tienen, por ejemplo, niños o para los niños que andan por ahí también, me ha tocado interpretar para Disney, interpreté a la princesa Tiana de La Princesa y el Sapo, y ella era muy linda, muy trabajadora, muy empoderada, ella tenía muchos sueños y se la pasaba queriendo hacer gumbo para poder servirle a sus amigos. ¡Ay! Me encanta, ¿viste Alexita cómo cambia? Y entonces de repente es como más soplado. Es una cosa increíble. Porque mira, antes de que sigas, me queda claro que ser actriz. ¿Quién te está ladrando? ¿Es Cyril acaso? No, tengo un perro aquí al lado que se volvió loco. Ok. Ahorita veo qué puedo hacer. O sea, no nada más es la voz, la gente que a lo mejor no domina esto dirá, bueno, el que es actriz y sale a cuadro, pero también tú tienes que crearle una personalidad a tu personaje y viene con toda una gesticulación y hasta movimientos. Hay un todo para que la voz salga como direccionada a lo que tú quieres darle a entender a la gente, ¿no? Que entienda quién es ella.
Sí, totalmente. Y mira que nosotros cuando hacemos doblaje, pues finalmente estamos como haciendo como una reinterpretación de algo que ya existe. Pero, por ejemplo, en los últimos 3 años he estado trabajando en animación en stop motion mexicana, que estoy muy orgullosa de ese proyecto. Estamos ya en HBO. Y, por ejemplo, la creación de personaje de origen también es una locura, porque no lo estás viendo y no tienes ninguna otra referencia más que crear lo que estás viendo con algunos bocetos. Tal vez en ese entonces ya tenían a la marioneta, ¿no? Entonces yo ya podía ver más o menos cómo, pero en realidad sí, algo que me gusta mucho de lo que hacemos, pues es ser una persona diferente. Cada 3-4 horas puedo cambiar de personalidad, ¿no? Y sí, o sea, y conlleva muchas cosas, porque nosotros nada más tenemos nuestra voz cuando estamos en el atelier, únicamente tenemos nuestra voz para interpretar lo que está sucediendo. Exacto, Entonces, sí. exacto. ¿Cuántas horas, me gustaría preguntarte esto, Mireya, cuántas horas se tarda un actor de doblaje o en general alguien cuando graba algo que son segundos? Porque finalmente cuando tú interpretas a cualquiera de estos personajes, tus frases equivalen a segundos, o cuando haces un spot para publicidad, son segundos, pero eso conlleva toda una vida, y el hecho de que te tardes poquito habla de tu calidad, ¿no? De la experiencia que tienes. Pero en general, ¿cuánto se tarda alguien para ponerlo en justo valor, en la justa medida de, oye, pues es que sabes que te puedes tardar horas en hacer esto que frente a la pantalla fueron segundos, pero se me hace poco valuable, o no sé cómo decirlo. A mí se me hace invaluable, pero se me hace que se le da poco valor a todo lo que conlleva hacer esto. Sí, la verdad es que es complicado, porque además nosotros tenemos justamente, o sea, aunque tardemos mucho, por ejemplo, haciendo el proyecto, más bien creo que el reto está en entrar y salir rápido de un proyecto, porque, por ejemplo, ¿no? La princesa y el sapo son películas que tardan años en terminar. Bueno, todas las películas tardan años en terminarse, y nosotros tenemos tal vez 1 día o 2 días para interpretar todo un personaje que lleva años desarrollándose. Entonces, la capacidad que un actor de doblaje tiene que tener, y que el director también tiene que tener para explicarte y ayudarte a meterte en el personaje en un corto periodo de tiempo, la verdad es que sí es bastante retador. Entonces, de ahí que, bueno, pues, por ejemplo, si eres el personaje principal de una película, te tardarás tal vez 1 día entero, o sea, unas 8 horas más o menos en interpretar toda una película. Y se me hace poco tiempo. Poco, ¿no? O sea, para todo lo que es. Oye, y son 8 horas, pero porque son buenos, Alexita, pero son buenos, pero cualquiera no lo podría hacer. Pero 8 horas para lo que leo en la pantalla, en tiempo real del personaje, no llega, ¿qué te gusta? ¿45 minutos? Sí, si contaras cada minuto. Oye, mira, y dentro de ese momento, como mencionas, tienes un director, ¿cuántas personas están ahí contigo como para llevar? Me imagino que cada escena tiene una emoción. Bueno, tú también eres directora, ¿no? Sí. Pero cuando lo haces ¿tú solita te diriges también? No. De hecho, es un proceso muy largo. Creo que la gente tampoco dimensiona esas cosas. O sea, cuando un contenido pasa por muchísimos ojos antes de que llegue a la pantalla. Claro. O sea, es definitivamente entre revisiones, supervisores, el cliente, va y viene, el director, el creativo, el project manager. Ahí obviamente tenemos un operador de audio. Hay un traductor, un adaptador. ¿Y todos opinan? ¡Qué horror! Sí, en algún grado. ¡Qué cañón! Ya párate, güey, es igual que ya párate. Sí, y todos opinan. Lo bueno es que estamos en vivo, no hay manera de moverle. ¡Qué locura! Sí, pues todos estamos ahí. De hecho, ahora, por ejemplo, que estamos trabajando para este show de HBO, por ejemplo, que es de origen, de pronto yo había dirigido los diálogos, pero tenemos a la directora para las canciones, ¿no? Tenemos a una directora musical y tenemos aparte al cantante, y aparte está el compositor que vive en Los Ángeles. Estamos todos ahí conectados, y yo decía, no, yo me voy a callar, porque pues si no, aquí imagínate, o sea, ¿quién es la autoridad en este momento? Un loco más aquí hablando. No, yo me callo, aquí me siento, si veo que algo que no me gusta, lo digo, pero son procesos muy creativos y llenos de opiniones, por supuesto, y lo que a ti te gusta no necesariamente le va a gustar a Alexa, o le va a gustar o a Alexita, o le va a gustar a Facundo. O sea, eso sí es una cosa muy, muy independiente. No le gusta nada, no te preocupes. ¿No? A mí me gusta todo me gusta. Oye, ¿y cómo haces para no repetirte en tus personajes? Quería preguntar eso, sí.
Porque está cañón. muchas veces cuando es tu voz, o sea, cuando es no sé, seres humanos, se oye que es la misma voz, ¿no? O sea, el que dobla a Bruce Willis, pues igual y también dobla a Jason Statham, no sé, pero tiene que ser Pero otro. también. Porque son pelones, ¿no? Me encanta. Exacto, porque- Pensaste en dos Facundo, personajes ¿no? pelones. Ajá. Y a Facundo. Pero cuando ya son animaciones y así, ¿cómo le haces para que realmente sea otro personaje y no repetirte? Pues es que o sea, sí son diferentes. Por ejemplo, cuando interpreto a Gwen Stacy, que es Spider-Gwen en el multiverso de Marvel, por ejemplo, ella es mucho más joven inclusive que yo. Entonces normalmente hablaría como aquí, o sea, es muy activa, es más nasal, vamos, Peter, no pasa nada, ¿no? Okay. Y de pronto Tiana, por ejemplo, ella es más dulce porque finalmente es una princesa, pero es fuerte cuando tiene que serlo. Entonces es una voz un poquito más media. A ver, y si vez... fuera un personaje, no sé, de otra edad, mucho más otra avanzada, ruca, ¿cómo sí, sería? una ruca, ajá. Sí. ¿Alguien muy grande? Una ruca. Por ejemplo, me ha tocado hacer... fíjense que rucas no tanto. Ya cuando me empezaron a dar mamás, dije, no, pues yo creo que ya llegué a esa edad. Cállate, ya sé. Pero ¿cómo sería la voz así de mamá, digamos? Si dirigieras a alguien para enseñarle, por ejemplo, dirige a Alexita, órale, va, tienes que ser la mamá de los pollitos, yo qué sé. ¿Cómo le dirías? Bueno, yo le diría que fuera, por ejemplo, depende de la edad de los niños también, eso es algo importante, ¿no? Claro, si es un niño chiquito, entonces tienes que ser muy explicativa para que los niños entiendan perfecto lo que les quieres decir, sin llegar a ser condescendiente, por ejemplo. Entonces yo lo que haría es bajar un poquito más al pecho la voz, un poquito más envolvente para que el niño se sienta protegido, para que se sienta esa onda maternal en el personaje, ¿no? Sí. No me ha tocado hacer muchas viejitas hasta ahora, pero no tengo como todavía ese rango vocal. En algún momento espero tenerlo porque va a ser una experiencia muy loca. Pero, por ejemplo, sí me ha tocado interpretar niños, lo cual, o sea, chavitos. Ahorita, Niños, por ejemplo... hombres, además, ¿no? Sí. Ahorita justo estamos con que causó mucho revuelo porque en el original es la seiyuu, que es como se llaman las actrices, los actores de doblaje ahí en Japón. La seiyuu es una señora cuando empezó el personaje tenía como 40 y ahorita ya se va a retirar y va a pasar la estafeta porque ya no puede con los gritos del personaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un chavito de 16 años y todos eran como, ¿por qué lo va a interpretar una mujer, no? Esta vieja que... Y entonces, pues ni modo, y hasta me preguntan, ¿y te lastimas? Y pues no me lastimo. Pero... A ver, ¿cómo le haces? Por ejemplo, Luffy todo el tiempo habla así, entonces es como de, ¡ay, tengo hambre! ¡Oh, eso está increíble! Hago eso, me quedo sin voz 2 días. Hago eso, de verdad. Bueno, sí. Mira, se parece como a mi voz cuando me fui de fiesta el jueves. Llegando del Vive Latino. Llegando. Podría yo hacer ese personaje. Algo que acabas de decir me llamó la atención, porque entonces pasa el tiempo y seguramente hay cosas que ya no puedes hacer, o hay quien sí, grande, puede, como decías ahorita, puedo practicar a lo mejor a una persona grande. Podría ser que tu rango llegue a ese punto de una mujer de 80 años, pero también un niño de 8 años, o no. Y conforme vas creciendo tienes que acomodarte a otros personajes. Sí. Además, no nada más depende de tu voz, o sea, sí de la voz. Por ejemplo, cuando empecé a hacer doblaje, también me daban niñas chiquititas. Uno de mis primeros personajes es de Digimon Tamers, que es un anime también. Y la niña era súper chiquita y entonces decía, ¡ay, príncipe Leomón, eres tan guapo! Pero ya cuando quiero regresar a ese personaje ya me cuesta mucho trabajo porque tengo que apretar demasiado las cuerdas para poder llegar a eso. Entonces sí cambia tu cuerpo, pero además de eso, hay un tema también de como de maduración emocional que sí está relacionado con la interpretación. Entonces, no te voy a decir que tienes que vivir todo para poderlo interpretar, pero sí de cierta forma, entre más experiencias tienes, más cosas puedes hacer, o sea, sí puedes ampliar como esa perspectiva y además cambia, por ejemplo, los niños, ¿no? A mí cada vez, para que dejen de sonar a doblaje es muy difícil porque ya tengo como muy insertada en la mente y en las emociones el cómo debe sonar un niño. Exacto, entonces ya es difícil. Por ejemplo, a mí, la neta, me encanta que tengamos talento infantil. En México tener talento infantil en realidad no es tan complicado, es difícil hallarlo,
pero no es tan complicado como en otros territorios. Y a mí me encanta cómo suenan los niños, suenan así, o sea, son ellos, es una emoción muy exacto, diferente, muy natural. Claro. Oye, Mireya, justo queremos, yo te quería preguntar, perdón, rápido, ¿cómo empezaste en el mundo del doblaje? Pero eso se lo vamos a dejar solo a la gente que nos está acompañando a través de las redes sociales. Le decimos adiós a radio, bye, bye. Nos quedamos en las redes sociales. Y ahorita nos cuentas, Mireya, ¿cómo demonios te pusieron por primera vez delante de un micrófono? Y te dijeron, órale, mija, tienes que hacer doblaje. Órale, mija. Dicen que es súper difícil, ¿no? O sea, yo cuando he preguntado me dicen, uy, no, sí está bien complicado para que son muy poquitos los elegidos. Mejor le decimos primero adiós, radio, bye. Ahora sí. Y ahora sí, échale pues. Pues mira, yo siempre lo pienso como que es como manejar un estándar o manejar automático. Finalmente, pues todos sabemos hablar, todos en algún momento hacemos vocecitas, todos en algún momento pasamos como por ciertas emociones o ciertas capacidades histriónicas. Entonces, está chido, o sea, cuando tú llegas y quieres actuar con la voz, pues en realidad es como manejar un automático. Para muestra cuando te peleas con tu pareja, ¿no? Todos tenemos esa capacidad histriónica de cambiar vocecitas. O cuando estás de ridículo. Ay, sí, mi amor, chica. Exacto. Así de, algo, ¿no? Cuando quieres conseguir algo, cuando hablas con tu mascota. No, todos podemos. Cuando no quieres que te pongan la multa, cuando... ¡Claro! Ay. O sea, todos tenemos en la chamba. Exacto. Pero de ahí... O sea, lo que pasa con el doblaje en particular es que cuando llegas, entonces tienes que ver la escena, tienes que ensayarla, tienes que sincronizar no nada más la voz, sino las expresiones, porque no es lo mismo que yo de pronto esté haciendo una inflexión así. Entonces hasta levantan las cejas los personajes. Claro. Entonces, cuando hacen esto y yo te digo, es que estás haciendo así, se ve raro que no se siente, claro, no checa. Entonces tienes que estar viendo la pantalla, sincronizando el audio, sincronizando las caras, sincronizando incluso las respiraciones. Entonces, todo ese proceso para llegar a hacerlo rápido, yo digo que es como aprender a manejar estándar, que al principio se te apaga el coche y eres malísimo y se te jalonea. Y entonces, una vez que aprendes a manejar esa técnica, ya no es como tan difícil, pero de ahí el siguiente paso es que, pues, el que sepas manejar estándar no te hace Checo Pérez, ¿no? Exacto. O no te hace un Hamilton. Claramente. Entonces, pero ¿cómo empezaste? Cuéntanos la historia. ¿Cuál fue la primera vez que pusiste delante del micrófono? La verdad es que, bueno, me encanta el metal, entonces yo toco en bandas de metal desde que tengo 15 años. Muy versátil, Mireya, muy, me encanta. ¡Qué cool! O sea, ¿pero qué tocas? ¿Cantas o qué? Toco el bajo, pero la verdad no me considero muy buena bajista, pero soy vocalista. Ok. Pero total, ser bajista de metal es como no tienes mucha bronca. Ha cambiado, pero sí, ahora ya es como más... ya los más pros de a 3 dedos, ¿no? No es cierto. Eso ya es otro nivel. No me considero muy buena bajista, la verdad, si no, no estaría diciendo esto, pero... un amigo que tocaba el synth en otra banda era operador de audio en un estudio de doblaje. Y un día me dijo, oye, necesitamos una cantante para un opening de un anime. ¿Te gustaría probar? Porque pues necesitamos voces jóvenes. No había tantas voces jóvenes en ese entonces. Eran más como señoras, un poquito más grandes. Entonces, híjole, sí, tengo justo 22 años, 2000. Ok. Tengo 22 años en doblaje. Entonces, me dijo, ¿quieres ir a intentar? Y yo, pues no sé de qué me estás hablando, pero si es cantar, yo voy. Y llegué al estudio y cuando vi lo que hacían, fue como, wow, si es real que esto sea, o sea, como que cuando eres niño te imaginas oyes las voces, pero como que no les pones una cara, como que es una desconexión. Y cuando descubrí esto fue como locura. De ahí pues me metí a entrenar como pude, porque yo crecí en Cuernavaca, entonces en Cuernavaca no había escuelas de doblaje. Y pues cuando eres en general no hay escuelas. Cállate, Ignacio. En general la gente va el fin de semana. ¿Para qué va a haber un clima sí tienen bien bonito. ¿Para qué va a haber escuelas si la gente va el fin de semana nada más? ¿Cierto? Saludos, guayabos. Sí, está vacío, ¿no? Esta semana. Pero pues bueno, ahí mi alma mater es el señor Carlos Becerril, que también vive allá y es
o sea, icónico también en el doblaje, o sea, desde los años 70. Entonces, pues él fue el que me fue enseñando la técnica. Básicamente, pues fue como un curso intensivo de doblaje. Estuve, no sé, yo todos los días salía de la escuela y me iba para allá. O sea, iba a mi casa, comía, me iba al estudio 4 horas a aprender, a tratar de entender cómo hacerlo. Y a las 8 de la noche más o menos me regresaba a mi casa a mi tarea. O sea, así era todos mis días, pero era un apasionamiento ridículo por el doblaje. O sea, realmente encontré un lugar que para mí nunca ha sido necesariamente un trabajo. O sea, sí es como es un mundo te donde diviertes, te apasiona. En 2000 para acá, me imagino que también ha cambiado mucho el doblaje, ¿no? Yo cuando he ido a hacer cosas de doblaje, me doy cuenta que la mitad de la chamba la hace el operador de audio. O sea, como que yo... Dale 3 para la izquierda. Sí. Hago una cosa. Literalmente. Digo, lo dije pésimo. No hay pedo, ahorita te arreglo. Traca, traca, tra. Y de repente lo ves y dices, güey, yo no hice eso. Yo dije una cosa fuera de tiempo, en otro momento. Y ese güey la adaptó perfecta. Listo, ya quedó. Y me cuentan que, pues, hace unos años, que no son tantos, había que hacerlo exacto, preciso. Ah, la boca con tu... Sí, el lip sync, la charla. Sí, el lip sync, no había esto de que te alargo te muevo. te muevo y te acomodo. No, imagínate con una cita de carrete abierto, Fag, o sea, cortarlo ahí de... No, imposible. O sea, el Tata Arbizu cuando doblaba el Libro de la Selva. No, era otra cosa. No me tocó, por ejemplo, esta etapa de la que les voy a hablar, pero en algún momento grababan todos simultáneo. O sea, si eran 4 o 5 actores, o sea, como que seleccionaban las escenas. Entonces, se paraban casi que de ladito, hacían el atril, tenían el atril en papel, el guión en papel, y ensayaban y grababan. O sea, entonces, era una obra de teatro. Era una obra de prácticamente. teatro. ¿Sí? Por eso si ustedes ven tipo que los Locos Adams o todos esos shows no son tan sincrónicos porque lo estaban haciendo al vuelo. O sea, Batman y todas esas series lo estaban haciendo al vuelo. Y no nada más eso, aparte, o sea, porque imagínate que estás en el atril, eres nuevo y te toca junto al Tata Arbizu, ¿no? A ver, grábele, ¿no? O junto a Tintán. O junto a Tintán. A ver, éntrale. Sí, porque ya no es tu, la repito, y es tu error, y ahí quedó, es como con el otro. Te volteé a ver como de, a ver, chamaco, idiota. Sí. Es bien difícil la escena y le arruinaste la toma lota, porque aparte no podían editar como editan hoy, que vas graban de uno por uno, pero no nada más eso, sino que los proyectores, nosotros tenemos una medida que es el loop, y en realidad son 25 palabras o 15 segundos lo que suceda primero. Esa medida sale de los carretes precisamente de la película. Entonces, tomaban la cinta, la cortaban con la medida de ese carrete y era como tu ensayo. Entonces, ponían nada más esa parte, ¿no? Entonces, era como una microescena de esas. Órale, no sabía que de ahí venía lo del loop. Sí, entonces hacían un loop justamente porque se iba repitiendo. Ajá. Pero no solo eso, o sea, otro reto que tenían en esa época era que como estaba con un proyector, el loop se quemaba. O sea, si le dabas más de 3 vueltas, lo quemabas. Ah, claro, porque está el foco muy caliente y entonces daba tantas vueltas que ya valió madres. Ya se perdía la imagen. No tenías tantas opciones de cagarla. No, entonces que tienes aquí al Tata Arbizu o tienes, no sé, a Tintán al lado y de pronto se te va a quemar el loop y eres el idiota que se lo quemó. Entonces, no. Era una locura. Ya a mí me tocó otro momento, ya usábamos, eran como unos cassettes pequeños que se usaban y tenía que amarrar la máquina y pasaban otras cosas, no teníamos otros retos, pero hoy en día es mucho más accesible la forma de trabajar, pero sí, antes era una verdadera locura. Y muchos de los actores cuando se empezó el doblaje, pues eran actores de radionovela, que era lo que había más en aquella época, ¿no? Oye, sí, no me dijiste, mire ya, es muy difícil ser parte como tú del mundo del doblaje con personajes con el peso con los que tú has hecho o como los que tú has hecho. Pues en realidad es una cuestión de experiencia, es una cuestión también de rango, creo yo, porque justo, o sea, para que no suenen todos iguales, pues tienes también que ir ampliando también tu rango. Deja tú sí actoral nada más, sino también vocal, el poder acomodarte a los personajes. Entonces depende de cada persona si es difícil o no. En realidad a mí no me costó trabajo, pero tal vez el esfuerzo que yo sentí en ese momento pues no era mucho porque me apasiona demasiado, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, que estoy empezando otros procesos, que estoy empezando a explorar territorio en inglés, por ejemplo,
no me cuesta trabajo porque verdaderamente me emociona demasiado. Entonces te diría que técnicamente sí es difícil, pues tienes que estudiar. Hoy en día ya hay escuelas de doblaje, francamente, o sea, ya existen, pues ya puedes ir y estudiar para eso, ¿no? Entonces, antes no lo había otros retos, pues, pero hoy en día es ir, prepararte y buscar oportunidades. Y de hecho tenemos ahorita, justo en este momento, la pandemia ha sido muy benéfica para el doblaje porque como la gente no podía salir de su casa, ¿no? Está cañón, sí. Pero pues como la gente no podía salir de sus casas, todas las distribuidoras estaban contenido y todo lo que tenían enlatado ya lo empezaron a editar y a producir para poderlo mandar y que hubiera cosas para hacer que la gente se quedara en casa, ¿no? Claro. Entonces, tenemos ahorita, entró una marea de gente nueva, entonces, pues sí, yo creo que en próximos años sí pueden estar esperando voces nuevas en la industria. Entonces es difícil, sí y no, depende de qué tanto te apasione, para ese esfuerzo se siente o no se siente. Qué bonito. ¿Y en redes sociales dónde la gente te puede seguir, Mireya? Pues estoy en todas las redes sociales como Mireya Mendoza Oficial, Mireya con Y la Y. Entonces, pues ahí me pueden buscar en la que quieran. ¿Y tu banda de metal cómo se llama? Mi banda de metal se llama Driven, tocamos rock metal. Y ahora que estamos hablando estamos en el mes de la mujer, también tengo mi bajista es una mujer también. Pues siempre ha sido como en el rock, siempre de una u otra forma ha habido mujeres dentro de las bandas, sí, claro. En las colaboraciones en las que estoy. Entonces, sí, ahorita que estamos justo en ese mes, sí lo quería mencionar también a las mujeres que son músicos. Y chingonas. Y metaleras. Sí, gracias, Mireya. Qué gusto platicar. Muchas gracias, Mireya. Muchas gracias por eso. No, hasta muchísimas luego, gracias a ustedes. Adiós, paisanas. Nosotros regresamos a radio.